Lo hemos titulado Enséñanos a orar. Esta es la segunda parte. Vamos a tomar ese mismo versículo, aunque realmente voy a emplear otros versículos más y al final voy a llegar al Padre Nuestro. Pero si este versículo nos ayude a una reflexión, si nosotros también debemos decirle o no a Dios, enséñanos a orar. Entonces leemos en Lucas 11, versículo 1, y nos dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. O sea, él estaba hablando en nombre de todos, como también Juan enseñó a sus discípulos. Bueno, como había iniciado ya en este tema, voy a hacer un resumen rápido para de esta manera nivelarnos en lo que voy a enseñar en este día. Lo primero que en este resumen os recordaréis es que la oración es un regalo de Dios. La oración no es algo que accidentalmente apareció en mi vida. Y esto es tan importante para poder darle el valor que la oración se merece. Dentro de los privilegios que hallamos en ella, es que nos permite acercarnos al Dios que, de acuerdo, y que no lo va a encontrar aquí, esa cita la vimos, 1 Timoteo 6:16 nos dice que ciertamente Dios habita en luz inaccesible, pero podemos penetrar por medio de la oración. La oración, hermano, nos testifica la restauración de la comunión que se perdió en los días de Adán, cuando Adán peca. Lo tercero es que nosotros observábamos que después del pecado, el origen de la oración, que propiamente lo encontramos en Génesis 4, del 25 al 26, nos muestra que Dios la da precisamente para decirnos, se lo digo en palabras castizas: cuenta conmigo, yo soy tu ayudador. Y te doy esta herramienta para que busques mi ayuda. Pero de igual manera, queríamos que se concientizara en algo. Que la oración es un privilegio, pero no es una máquina tragamonera. La oración tiene sus condiciones. Por ejemplo, nos dice el apóstol Juan, en Juan 15:7, las palabras de Jesús que dijo: si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si usted observa, hay un condicionamiento. No es simplemente orar por orar. Y esto nos muestra, hermano, que la oración es eficaz dependiendo de quién la hace. No es todo el mundo. Recordemos que esas mismas frases que dijo Jesús: si permanecéis en mí, mi palabra en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Discípulo es aquel que imita a Cristo. Entonces, hay un condicionamiento, pero de igual forma, nos dice Juan en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 14, que no lo tienen allí, pero nos dice que si pedimos conforme a su voluntad, quiere decir que esa mentira de ciertos predicadores que han dicho que hasta los caprichos, eso es mentira. Eso es mentira. Y digo que eso es mentira no porque
quererlos contradecir, sino es que no encuentro en la palabra algo que haga justicia con eso. Más bien me dice la Biblia que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y cuando observamos a Santiago en el capítulo 4, versículo 3, nos dice, pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Y eso nos muestra que la oración, para ser escuchada por Dios, debe ser encaminada en darle la gloria a Dios. Entonces mire lo que hemos hecho. 1, la condición del corazón. 2, que sea conforme a su voluntad. 3, que la oración sea encaminada en darle a Dios la gloria y no utilizar la oración para glorificarnos nosotros mismos. Hay muchos ejemplos en la Biblia de gente que así lo hace. Pero de igual forma hablábamos con respecto a un detalle, y el detalle es de que Jesús dice que por las vanas repeticiones no serán oídos. Aclarábamos que las repeticiones en sí no son malas, pero se pueden convertir en vanas. ¿Cuál es la razón por la cual se convierten en vanas? Porque aunque la persona dice que tiene fe, mi amado hermano, su actitud manifiesta que tiene dudas de lo que le ha pedido a Dios. Se constituye mal. Ahora, llegamos al punto que con esto termino mi resumen, mi recorderi. Y es que cuando nosotros nos preguntamos si sabemos orar o no sabemos orar, nos confronta Pablo con Romanos 8, 26 al 27, cuando dice que no sabemos pedir como conviene. Esto no me lo invento yo. Y esa es la razón, y quiero que la tomes en cuenta, porque hoy el tema de hoy es la oración en el Espíritu Santo. Ustedes son privilegiados. Los otros seguirán en sus oraciones mecánicas, pero creo que ustedes van a aprender algo para orar bajo la guianza del Espíritu Santo. Entonces, mis amados hermanos, si encontramos que no sabemos pedir como conviene, llegamos entonces a una conclusión. Nosotros también necesitamos pedirle a Dios, enséñanos a orar. Y la segunda conclusión es la total y absoluta dependencia del Espíritu Santo en el momento de la oración. Entro en materia y quiero hablar de un privilegio. Hago ese paréntesis porque este privilegio nos muestra el mayor propósito. No quiere decir que es el único, pero el mayor propósito de la oración. Cuando yo leo en Juan capítulo 5, versículo 14, que dice, si pedimos conforme a su voluntad, entonces a lo que Dios lo mueve es la voluntad. Pero su voluntad se está moviendo porque hay alguien que está orando. Imagínese ese cuadro. Hay alguien que está orando y eso activa la voluntad de Dios. Entonces, al considerar nosotros esa realidad, llega una conclusión. El cristiano es un agente activo en ciertas partes o en cierta forma, escucha, no en todo, pero en ciertas partes el cristiano es un agente activo de la voluntad de Dios. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y es impresionante cuando uno encuentra ejemplos, y ahora sí vamos a observar, de Ezequiel 22:30, y mire, el Dios que no necesita de nada ni de nadie, porque Él es soberano.
El Dios que no le pide consejo a nadie porque Él es sabio por excelencia. Sin embargo, lo encontramos y dice, busqué entre ellos que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. Y dice el versículo 21, por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová. El Dios soberano buscando a alguien que ore. Ojo con esto. No estamos diciendo en todo. No estamos diciendo en todo. Pero sí quiero que entendamos algo. Mi hermano, Dios nos ha llamado para que nosotros no seamos espectadores, sino agentes activos a través de la oración de su propósito. No sé si me estoy dando a comprender. Porque, hermano, nos ha metido, es decir, es como si Dios dijera, yo me muevo en tu oración. Es como si Dios dijera eso. Es lo que yo estoy tratando de decir. Entonces, allí hallamos que el propósito mayor de la oración es precisamente eso. No estoy excluyendo mi propósito, pero el propósito mayor de la oración es que yo haga parte de su propósito. De su propósito. Hermano, eso es grande. Yo porque hoy tengo tanto que decir y necesito llegar al punto de que es orar en el Espíritu Santo. Pero yo quiero decirte, hermano, eso es grande, 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 grande. Incluso mucha gente dice, ay, yo soy el rey y sacerdote, las esmeraldas, el oro, cosas cursi, egoístas. Pero eso me muestra que estoy reinando en este tiempo con Cristo. Estoy reinando. Porque Él se mueve. Una de las maneras de su mover es a través de mi oración. Entonces, mis amados hermanos, vamos a continuar. Y es entrando ya en materia. Todo lo relacionado en la comunión de Dios con los hombres y de los hombres con Dios, hermano, es a través de un asunto, a través de Cristo y de su obra redentora. A través de Cristo y de su obra redentora. Pero cuando tú te ubicas en el misterio de la Trinidad, comprenderás, si no voy a entrar a explicar la Trinidad, si tengo que seguir una sola línea. Pero quiero decirte, mi hermano, que el Padre, por explicártelo de una manera, el Padre planea, hace por medio de Jesús y el Espíritu Santo ejecuta. Es el Espíritu Santo el que ejecuta. Y resulta que en este papel de la oración hallamos en Efesios 2:18, ojo, es a causa del sacrificio de Cristo. Pero encontramos la intervención del Espíritu Santo cuando dice, porque por medio de Él, es decir, Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo, en mayúscula, Espíritu. Hablando del Espíritu Santo, al Padre. ¿Sabes qué indica eso? Quien nos acerca a Dios. Ojo, no estoy pasando por alto el sacrificio de Cristo. Pero quien nos acerca a Dios es el Espíritu Santo. En distintas maneras. No solamente en la oración, en la alabanza, en muchas otras cosas. Pero Él nos acerca.
¿Y por qué nos acerca a Dios? ¿Sabías tú en qué consiste la vida eterna? La vida eterna consiste en esto, en que conozcan al Padre y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. El Espíritu Santo nos acerca a Dios con un propósito. Y el apóstol Pablo sustenta esto de una manera tan especial cuando en 1 Corintios 2, del versículo 11 al 12, y para ganar tiempo, déjeme y yo lo voy parafraseando. ¿Quién conoce las cosas del hombre sino el corazón del hombre? Es cierto que hay cosas que solo las sabes tú y no lo sabe más nadie. El Espíritu. Y no lo sabe más nadie. ¿Quién conoce? Y en ese ejemplo dice, ¿quién conoce las cosas de Dios? Sino el Espíritu de Dios. Me gusta esa parte para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Pero también dentro de eso se enfoca quién es Él, quiénes somos, nuestra herencia. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y déjeme decirle, hay un escritor de tiempos pasados llamado Martin Lloyd-Jones y él dice, el papel fundamental o mayor del Espíritu Santo no son los dones. El papel mayor y fundamental del Espíritu Santo es que conozcamos a Dios, en que tengamos una estrecha comunión con Dios. Ahora, tenemos el Espíritu Santo, pero no podemos pasar por alto un detalle, nuestras debilidades. Si yo simplemente, que yo tengo el Espíritu Santo y mi actitud es pasiva, en ese acercarme a Dios y en este tema que estamos tratando, la oración, entonces, ¿qué tengo que decirles, hermanos? No he sabido entender las cosas. Porque yo tengo debilidades. Indiscutiblemente, todos y cada uno de los cristianos están perfectamente equipados por tener el Espíritu Santo. Eso es algo clave para lo que vamos a tratar, que es la oración en el Espíritu o con el Espíritu. Como dice Juan Bulla, no dice la oración en el Espíritu, sino con el Espíritu. Entonces, mis amados hermanos, nosotros tenemos debilidades y como tal nuestra actitud no debe ser pasiva, sino reconocer la necesidad y buscar la ayuda del Espíritu Santo en cuanto a la oración se refiere. Ahora, antes de entrar en materia, o profundizamos porque ya entramos, quiero decirle, cuando tú observas en la Biblia, vas a encontrar 3 tipos de oración. La mayoría están en lo que se conoce como la oración mecánica. La oración mecánica. Tenemos un molde y ese molde lo seguimos tan. Ahora, eso no es pecado, aclaro eso. Ni tampoco estoy diciendo que Dios no escuche esa oración. Porque Dios pasa por alto la ignorancia nuestra. Pero la oración mecánica nos expone a muchas cosas. Voy a mencionar algunas de ellas. Uno, en que caigamos en vanas repeticiones. Porque déjeme decirle, y se lo recuerdo, no es el católico que reza al Padre Nuestro, el Dios todo, el yo pecador, ni esa cosa. No. Los evangélicos también han caído en vanas repeticiones. Porque no saben qué es la oración. Ya no saben qué es la oración. Entonces, uno es eso. 2, hablábamos el domingo que yo inicié, le decía que cuando Pablo dice orar con el entendimiento,
eso no se limita a hablar en mi idioma. Orar con el entendimiento incluye, mi hermano, discernimiento. Y es lo que yo le colocaba un ejemplo, le decía, fulano de tal se está muriendo. Y resulta que Dios determinó, porque es que Dios sabe el día en que nació y sabe el día en que se muere. Pero nosotros estamos ahora, Señor, y reprendo el espíritu, la muerte. Eso nos conduce a la oración mecánica. La oración mecánica, a diferencia de la oración en el Espíritu. La oración en el Espíritu, hermano, es sabia. Y hermano, tal vez Dios se lo va a llevar. En estos días que murió mi hermano Rafael, me decía la hermana Elsa, ay pastor, yo el miércoles llegué a la iglesia, al ayuno, y estaba yo solita, y una hermana llegó, pero llegó a las 11. Entonces yo en ese tiempo me dediqué a orar. Y yo le dije con respecto a mi hermano Rafael, le dijo, Señor, si vas a sanarlo, sánalo ya. Pero si vas a sufrir, llévatelo. Que no sufra más. Y el viernes se había muerto. Pero una persona, ay, es que yo no tengo fe, es que yo no tengo fe. No, ¿quién ha dicho eso? Porque de acuerdo a la fe es que, no Dios, yo voy a hacer que ese muerto se levante, o que ese enfermo se levante. Entonces, dése cuenta cómo en un momento la oración mecánica nos conduce a un punto. ¿Cuál es ese punto? Entonces, la primera es la oración mecánica y la otra es la oración en la carne. Óyelo bien, en la carne. No tengo todo el tiempo suficiente, pero Santiago 4:3 nos muestra una de las características de esas oraciones. Una, no todas, pero nos dice, pedid y no recibís porque pedís mal. Eso es una oración en la carne. ¿Y por qué? Para gastar en vuestro deleite. No enfoca la gloria de Dios. Está centrada en la vanidad, en la vanagloria, en el deseo de la carne, en los deseos del mundo. Está centrado en eso. No enfoca a Cristo. Entonces, observa que Santiago no lo está diciendo a la gente inconversa, lo está diciendo a la iglesia. A la iglesia. Y le muestra horas, pero horas carnalmente. Ahora, cuando vemos Efesios 6:18, la palabra de Dios nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. A diferencia de 1 Corintios 14, del 14 al 15, aquí el apóstol Pablo, y por eso no voy a mencionar 1 Corintios, ya eso hablamos en otro momento, pero cuando nos habla en el Espíritu, dice, orando en el Espíritu Santo. Espero ser entendido en lo que voy a decir. Porque mi propósito, mi hermano, no es contrarrestar, decir que está equivocado o nada de estas cosas. Pero incluso quiero preguntarles qué han escuchado ustedes acerca de la oración en el Espíritu Santo. ¿Cuál es la interpretación que se les ha dado? Hablar en lenguas. Hablar en lenguas. Y quiero decirle que yo creo en el hablar en lenguas. Hay momentos cuando la impotencia, hermano, llega a mi vida y doy gracias a Dios porque puedo hablar en lengua y entonces hablo en lengua. Sé cuándo lo hago, sé cuándo no lo hago, pero lo hago. Entonces yo no estoy en contra. Es lo que quiero que usted hoy entienda eso. Yo no estoy en contra.
Pero cuando leo en la Biblia, en 1 Corintios 12, versículo 30, hallo lo siguiente, y es que el apóstol Pablo nos muestra que no todo el mundo habla en lengua. Voy a explicarte algo. Lo que vimos en Efesios 6, 18 se refiere o se escribe después que el apóstol Pablo habla de las armaduras cristianas para estar firmes en el día del mal, contra las acechanzas del diablo, para estar firmes. Pero el apóstol añade algo que para mí hace parte de las armaduras, y es orar. Voy a utilizar la palabra de bullan porque me parece que es más clara. Orar con el Espíritu Santo. Orar con el Espíritu Santo. Pero quiero que sepa que esto no es únicamente para pelear con el diablo. Orar con el Espíritu Santo, eso cubre todas las áreas de nuestras vidas. Es decir, todo el tiempo hay que orar con el Espíritu Santo. Que nunca se te olvide que no sean ni mecánicas ni carnales. Hay que orar con el Espíritu Santo. Ahora, vamos a observar maravillas del Espíritu Santo. Hemos hallado predicadores que hablan cosas profundas. Predicadores, hermano, que cuando hablan tú sabes, hermano, que estás escuchando revelación del cielo. No por la elocuencia ni nada de estas cosas. Es que tú sabes que ese hombre está trayendo al cielo en su mensaje. Pero observa, lleva muchos años y nunca ha repetido un solo mensaje. De pronto tomó una partida, pero no lo ha repetido. O si de pronto lo repitió porque lo predicó aquí y lo invitaron en este lugar y él tenía muchas ocupaciones y bueno, se apoyó de lo que ya había enseñado y que él sabe que es palabra de Dios y lo ha hecho. Pero el centro de esto es por qué esa persona, digamos un pastor, viene todos los domingos y trae cosas nuevas. Cosas nuevas. ¿Por qué sucede eso? ¿Sucede eso de forma accidental? No. Es que ese hombre, hermano, pide a Dios, pide al Espíritu Santo que le hable. Óyeme bien, pide a Dios, pide al Espíritu Santo que le hable. Y Él le habla en distintas maneras. Y lleva un mensaje que Dios le ha dado. La pregunta es, Él está hablando a los hombres. ¿Qué es más importante? ¿La ayuda del Espíritu Santo para hablarle a los hombres o la ayuda del Espíritu Santo para hablarle a Dios? Todas dos son importantes. Y en esa misma, en ese ejemplo que te estoy colocando, hermano, del Espíritu Santo, llego a la conclusión, hermano, orar sin buscar la ayuda del Espíritu Santo, podemos caer en esas dos cosas. Podemos ser superficiales. Necesitamos buscar esa ayuda. Oye, tú no has observado, y esto no es por cuestión de que es universitario, es bachiller o ha ido a un seminario teológico ni nada de estas cosas. Pero hay gente, y eso debe ser de todo, que llegan a la Biblia, hermano, un libro,
aparentemente como cualquier otro. Pero dentro de su corazón hay un latido y ellos dicen, Señor, aunque sea una cosa pequeñita, pero yo necesito oír tu voz. Necesito tener revelación de ti en este momento para mi vida. Me he encontrado gente que me ha dicho, he aprendido más mientras estoy de rodillas y luego orando y luego leyendo que en cualquier otro momento. Hermano, y de pronto allí. Mira, hermano, perdone que me tome de ejemplo, pero yo he tenido que decirle a Dios, Dios, no permitas que lo que tú me reveles, yo lo suelte así. Porque yo sé que si lo suelto así, me llamarán loco. Que yo sepa a quién y cuándo. Y ayúdame. Ayúdame. Yo estoy completamente seguro, bueno, algunos estarán enfermos y esto no me malinterprete. Pero los que están aquí, no es por el festivo, sino porque Dios quiso. Entonces, mire cómo es. Yo me impresiono de gente y creo que usted, que en un momento ay, guíame Espíritu Santo. Y de pronto, ¡pam!, le llegan unas ideas. Y da solución a un asunto. Yo no sé si esto, pero a mí me pasa. Cuando yo he perdido algo, yo digo, Espíritu Santo, tú sabes en dónde está. Y no solamente yo, varias personas me han dicho que eso sucede. Ahora, si el Espíritu Santo me habla en esas cosas, esto me tiene que ayudar a mí para lo que siempre he dicho, o para lo que enseñé, la primera vez que comencé en este tema. El propósito de Dios en la oración no fue un monólogo. O sea, tú nada más hablando, El propósito de la oración es una conversación. Por eso le dije, corrijan aquello. De que orar es hablar con Dios. Sí, tenemos que hablar. Pero cuando eso se quedó simplemente en eso. Hablar y hablar y hablar y hablar. No es un monólogo, es un diálogo. Es un diálogo. Yo tengo que hablar y oír al Espíritu Santo. Yo cuando llego, es una conversación. Si tú te metes eso en la cabeza, vas a quitar un poco de lineamiento. Voy a poner un ejemplo, mi hermana. Yo iba a comenzar a orar por la iglesia. Y cuando de pronto mi hermana timbra. Y mi hermana venía atribulada. Venía con una situación. Cuando mis oraciones eran simplemente mecánicas, yo me sentía tan mal, pero tan mal y tan mal. Ay, es que no he orado. Oye, pero si llevo tanto tiempo orando. ¿Crees que porque un día que yo no ore por ellos, Dios? Y llegué y oré por mi hermana en su tribulación, con todo mi corazón y con toda mi alma. Y entendí que eso era lo que Dios quería, no más. Una oración a alguien que necesitaba una gran ayuda. Entonces, mis amados hermanos, quiero decirte, como dijera el difunto Jimmy Swaggart, necesito el Espíritu Santo hasta para abrir la puerta del carro. Yo me paro antes de vestirme. Y eso si lo quieres hacer, hazlo. Y si no, no lo hagas. Porque no vas a pecar. Pero es tanto lo que reconozco de la ayuda del Espíritu Santo que yo le digo, Espíritu Santo, vísteme. ¿Qué quieres que me ponga? Hasta eso. Le pido al Espíritu Santo. Y yo he notado que la gente dice,
Ay, está estrenando. Ese pantalón tiene 20 años. A veces eso está más viejo que quién sabe. Pero entiendo, hermano, cómo hasta para vestirme necesito el Espíritu Santo. Y necesito el Espíritu Santo para orar. Entonces vamos a entrar en lo que es orar. Perdón, que yo pasé por alto un detalle. Habíamos dicho que, ¿qué hacíamos? De acuerdo a 1 Corintios 12:30. ¿Qué hacíamos con aquellos que no oran en lengua? Pues déjeme decirle, hermano, soy y estoy plenamente convencido, porque sin hablar en lengua, oigo la voz de Dios. Sin hablar de lengua, sé que es lo que Dios me está pidiendo que ore. Entonces yo no me aferro a esa sola interpretación. Hay otra interpretación, la cual nos dice, orar con el Espíritu Santo. Orar en el Espíritu Santo significa orar siendo guiado. Escucha eso. Orar siendo guiado por el Espíritu Santo. ¿Bien? Entonces, teniendo eso, vamos entonces a mirar. Sí, tenemos claro eso. Que no es solamente el hablar en lengua, sino en ese diálogo, en esa conversación, es, mi hermano, oír al Espíritu Santo guiando. Vamos entonces a mirar para descubrir más a fondo, aunque le soy sincero, el tiempo no me lo permite. No me lo permite. Pero al menos le voy a dar algunos puntos allí donde vas a aprender y verás la gran diferencia entre lo que es orar mecánicamente, lo que es orar en la carne y lo que es orar con el Espíritu Santo. Lo primero, como hacían mis profesores, dicen, le voy a enseñar lo que no es para que entiendan lo que es. ¿Y qué no es el orar con el Espíritu Santo? No es el tiempo que demores. Ahora, yo no estoy en contra de eso. Pero déjeme decirte, no es el tiempo. Y soy de las personas que oro, pero sé que no es el tiempo. No son las palabras rebuscadas. Ahora, yo sé que cuando me dirijo a Dios, yo me vuelvo un poeta para Él. Quiero hacerlo. Quiero hacerlo. Quiero volverme un poeta para Él. Porque quiero expresarle mi amor. Pero no son las palabras rebuscadas. No son las formas. Ojo, no estoy en contra de la oración, pero quiero darte un testimonio de los días de mi juventud. Había un hombre en la época patrística, es decir, los discípulos de los apóstoles, cuando ellos perecen, cuando ellos mueren y ellos se encargan de la iglesia. Ahora se me olvida el nombre, disculpe. Estoy pasando por un momento. Anoche cogí una pastilla, la puse ahí, que era la pastilla de la presión. A las 12:30, que voy a poner una cuestión, veo esa pastilla y, uy, ¿esta pastilla qué es? ¿Esta pastilla qué es? Y tuve que sentarme y pensar de cuáles eran esas pastillas. Y todavía me la tomé asustado. Pero no había tomado la pastilla de la presión. Entonces, en medio de estas cosas se me olvida. Pero de ese hombre se decía que sus rodillas eran como camellos. Bueno, Santiago también se dice de él,
que sus rodillas eran como camello. Pero déjeme decirle, no son las rodillas de camello las que te dicen que tú estás orando en el Espíritu. Y tú vieras a las hermanas, para ellos era una fascinación, hermano, que le vieran esas rodillas negras. Porque eso como que le decía, soy una verdadera cristiana. Era un estatus que conseguían con esas cosas. Pero déjeme decir, eso no es orar con el Espíritu. Ahora, el orar de rodillas, si esto te sirve y te ayuda, en mi caso, porque hay un punto de lo que es orar con el Espíritu Santo, si eso me sirve, yo lo hago. Pero no lo hago para doblar el brazo a Dios, solo lo hago por la reverencia al Señor. Entonces, ¿qué sería orar con el Espíritu Santo? ¿Qué sería eso? Dice lo primero que de los puntos. Y es que cuando oramos con el Espíritu Santo, hay un estado de conciencia de quién es el que me está, o con quién es que estoy hablando, y quién es el que me está escuchando. Nos levantamos. Ay, Padre, te damos gracias por este día. Ay, Padre, no sé qué. Ay, Padre, ay. Pero lejos de quién te estás dirigiendo. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, sabemos que estamos frente al Dios eternamente santo, perfecto, aquel que hizo salir el sol en este día, el que sostiene toda la creación, aquel que ni los mismos científicos pueden explicar el asunto de las leyes. ¿Cómo? ¿Quién sostiene las leyes que rigen el universo? Y un científico llegó y dijo, aunque la ciencia no lo diga, Dios no existe. Así es la soberbia, que es lo que estamos estudiando en la sabiduría humana los días miércoles. Pero llega, hermano, la persona a entender quién es el Dios. Y qué bueno eso. Porque si yo estoy frente a Dios, ese celular se apaga. No me interesa que sea fulanita, ni perencejito, ni nada. Se apaga inmediatamente. Ay, es que no sé qué. Es que pura excusa, mi hermano. Lo que yo le decía, creo que fue el viernes, de aquellos que el Señor llamó. Ay, es que me casé. Ay, es que compré unos bueyes. Y todos están así. Y todos están así, pura excusa. Prefiero mejor, solo tengo 3 minutos, pero no atiendo a nadie. Estoy delante de Cristo. No, oye, si no tengo para más, a mí me ha correspondido eso. Me corresponde. De este miércoles yo ya tengo una cita a las 6 de la mañana. Yo voy a poder llorar como oro de costumbre. Tan. Pero sé que Dios me oye y tengo fe. Porque no es lo mucho, sino porque sé con quién estoy hablando. Lo segundo, mi hermano, aunque ciertamente, y eso lo vamos a ver en el Padre Nuestro, que probablemente lo iniciemos el próximo domingo, yo tengo que reconocer que también Él es mi Padre, pero nunca debo olvidarme que Él es Dios. Y el tiempo me ha tomado para darles algunos ejemplos de los que he escuchado, que porque Él es mi hijo, y por ejemplo aquel que decía, entonces mi hijo entró en la oficina y se subió acá al escritorio y cogió los papeles, pero Él es mi hijo. Yo le dije, déjeme decirle, usted no ama a su hijo, porque lo que yo estoy viendo ahí es un niño malcriado. Y el que no corrige a sus hijos es porque no lo ama, sencillamente.
Eso no es un ejemplo claro de la relación de Dios con nosotros. Pues muchos interpretan eso. Pero menciono esto de que sí hay que acercarnos a Él como nuestro Padre, pero nunca jamás, hermano, pases por alto que eres hijo por una razón. Y esa bendita razón es la que nos guía el Espíritu Santo cuando estamos orando. Estoy frente a Dios por la sangre, escucha. Por la sangre, no porque yo sea pastor, no porque yo sea esto, ni porque yo. Estoy frente a Dios por la sangre que fue derramada en la cruz por nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo les enseñaba y decía, ¿por qué razón es que nos piden que oremos en el nombre de Jesús? Porque siempre nos concientiza porque es que estamos. Otro punto, y es que cuando somos guiados por el Espíritu Santo hace que nuestro corazón esté en nuestra boca. ¿Usted no ha visto gente que, ay Señor, mira esto, ay Señor, salva a los perdidos? ¿Pero por qué lo hacemos? Porque eso como que es una situación que hace todo el mundo. Pero la pregunta es, ¿tienes dolor en tu corazón por esa prostituta? ¿Tienes dolor en tu corazón por ese homosexual? Oraciones carnales. Carnales. Sientes, hermano, la aflicción del otro. Y puedes decir, ten misericordia. Esa es la oración del Espíritu Santo. Cuando mi hermano pone el corazón, lo coloca en nuestras bocas. Ahora, el Espíritu Santo nos da fe. Pero escúchame, y con esto no estoy en contra, pero no es solamente la fe para recibir, sino la fe para aceptar la soberanía de Dios. No sé si me estoy dando a comprender. Aquí se enseñó de la oración y la soberanía de Dios, sino para aceptar la soberanía de Dios. Eso es una de las obras del Espíritu Santo. Ahora, mi hermano, nuevamente les manifiesto, cuando oramos guiados por el Espíritu Santo, mi hermano, el Espíritu Santo fue enviado para glorificar a Cristo. Nuestra oración no busca otra cosa sino que glorificar a Cristo. Y con esto no estoy diciendo que la oración en el Espíritu Santo no incluya mis necesidades. Pero quiero decirte que la oración en el Espíritu Santo mira el propósito de Él. Por eso, mi hermano, quiero decirte en esta hora, mi hermano, no te limites solamente que, ay, que mira que me falta esto, que me falta lo uno, que me falta lo otro. No te limites. Y lo más lejos que llegamos, sí es bueno que digas eso no tiene pecado. Ora por la iglesia, eso está bien. Pero mi hermano, ubícate en los propósitos de Cristo. Eso es orar guiado por el Espíritu Santo. Y otra cosa más, y ya quiero concluir en ese punto, no el mensaje, porque quiero decirte algo más. Y es que el Espíritu Santo nunca te guiará a orar en algo que no sea la voluntad perfecta de Dios. Nunca te guiará en lo que no sea la voluntad perfecta de Dios. Entonces, vamos a cerrar con unas conclusiones y una aplicación. Y la primera conclusión sería esta. Bueno, si eso es así, ¿cómo sé yo cuál es la voluntad de Dios?
Porque el Espíritu Santo va a obrar en lo que tú sabes, no en lo que no sabes. El Espíritu Santo obrará en el predicador en lo que él sabe, en el tiempo que le ha dedicado a Dios y a su palabra, no en lo que no hizo. Y el Espíritu Santo te guiará en la voluntad, en lo que tú sabes, en tu experiencia con Dios. Y esto es una de las importancias que quiero decirle. La oración no es solamente para hablar con Dios. La oración me impulsa a un asunto. Porque si ciertamente, mi amado hermano, yo tengo que orar conforme a la voluntad de Dios, imperiosamente yo necesito, hermano, estudiar la Biblia todos los días. Porque allí es donde está la voluntad de Dios. Entonces, mire las ventajas frente a la oración. Hay gente que ora, pero no lee la Biblia. Hay gente que ora y ora porque tiene que orar, porque tiene miedo, porque cualquier cosa, pero no lee la Biblia. Eso es demostración que no sabe lo que es la oración. No lee la Biblia. Entonces, tenemos que leer la Biblia. Ahora, pero quiero hablarle de algo que déjeme decirle, esto es revelación y honestamente es una de las cosas que yo le digo a Dios. No me dejes hablar sino cuando tú quieras. Hemos dicho que la oración es un diálogo. Hemos hablado de la guía del Espíritu Santo. El orador, el que ora, debe tener unos oídos agudizados a la voz de Dios para saber cuándo Dios está hablando. Ahora, le aclaro, en mi experiencia, yo nunca escucho voces audibles, sino pensamientos que me llegan. Pero para mí son impresionantes, porque veo cómo me están guiando. Que todo es diferente a lo que yo venía haciendo. No, yo no escucho más nada. No escucho más nada. Escucha la voz. Simplemente. Voy a mostrarle un ejemplo. Yo sabía que el día de hoy, y esto, yo le decía al Señor, Señor, realmente, ¿por qué me aflijo? ¿Acaso es responsabilidad de cada uno? ¡Quita de mí eso! Cuando me dice el Espíritu Santo, el apóstol Pablo decía, por los cuales sufro dolores de parto. Entonces le dije, ayúdame a sufrir dolores de parto y a soportar sin dañar a ninguno. Cuando yo oraba eso, Señor, cámbialo, Señor, transfórmalo, y eso era lo mío, dentro de la mecánica. Pero comencé orando por una cosa y propiamente me indica más bien orar por mí. Me dice, no te interesa esto, a ti lo que te interesa es darme gloria. Señor, enséñame a darte gloria, vea lo que vea, pase lo que pase. Escucha eso. Pero ¿cómo hacemos para oír la voz del Espíritu Santo? Bueno, yo tengo una ventaja, una bendición, y es que todo el tiempo tengo que estar escuchando al Espíritu Santo para ver cuál es el mensaje que me da. Y me toca estudiar, me toca indagar, me toca todas esas cosas. Pero no necesariamente, mi hermano, el predicador. Tú que estás escuchando, hermano, es cómo escuchas este mensaje o cualquier otro mensaje.
Si simplemente, ay, ya es otro mensaje más. Ay, sin valor, sin importancia. Y sin ninguna de estas cosas, déjeme decirle, hermano, ni si Dios se parara aquí y te dijera, fulano de tal, no lo vas a entender. No lo vas a oír. La persona que tiene el oído agudizado es porque se interesa en oír la voz de Dios. Y una cosa, así sea el niño que le toca aquí predicar, por cuanto su palabra dice que la voz de Dios actúa en la boca de los creyentes. Hermano, yo estoy pendiente. ¿Qué me habla el Señor? ¿Qué me habla Dios? De pronto me confronta, de pronto no. De pronto me da una revelación. Pero ando buscando eso. Y si no hago eso, tenlo por seguro, ni si Dios se te aparece, lo vas a escuchar. Esto no es cuestión del otro mundo, eso es para todos. Pero va dependiendo del valor que le damos a la voz de Dios. De igual forma, la palabra de Dios, cuando la leemos en medio de estas cosas. Hermano, y qué hermoso. A veces me paro, o que tú te pares, por mencionar un ejemplo, la apostasía en la iglesia y en general. Yo era, Señor Padre, reprende el espíritu de apostasía. Señor no sé qué, Señor lo uno, lo otro, y lo otro, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro. No. Pero es que orar con el Espíritu Santo es orar con lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios dice que esto vendría. Pero ¿qué nos dice la Escritura acerca de su misericordia? Todavía no ha sido levantada la iglesia. Y creo que dentro de esos apóstatas puede haber gente con un corazón para Dios. Simplemente que aprendió ese cliché y lo está repitiendo. Pero Dios lo puede devolver. Entonces yo lo único que hago es pedir por ellos. Pedir por ellos. Sé el daño que están haciendo porque son así. Miles y miles que llegan, que nunca conocieron a Dios, que no saben que es el Evangelio, que nunca se interesaron por lo que Dios puede hacer en mí, sino por lo que Dios me da y tiene que ver con lo material. Y frente a eso necesito al Espíritu Santo que me guíe y me oriente. Vivimos una situación política que era, Señor, mira, que Petro anda con chamán, que Petro anda con no sé qué, que no sé qué, qué tal, que lo vieron por allá. Hermano, ese es problema ya. Pero el Espíritu me dice por la palabra que la única manera que Dios restaure es que nosotros nos volvamos a Él. Nos apartemos de nuestros malos caminos. Nos humillemos, como dice, creo que es Primera de Crónicas 7:14. Nos humillemos. Y dice, yo iré de los cielos, perdonaré vuestro pecado y sanaré vuestra tierra. Pero le digo, porque es una conversión, pero Dios, si tú sabes cómo está la iglesia, me dice Dios, yo solo necesito un remanente. Yo sí llego a una conclusión, Señor, únenos a todos. Pero ¿de dónde surge eso? Eso no surge de una lista, de lo que he aprendido toda la vida. ¿No? ¿De dónde surge? Señor, únenos a todos en un mismo sentido. De suplicar por el perdón de nuestro país. Y de volvernos a ti, a ese remanente. Porque sé que ahí está el secreto.
Ahí está el secreto. Y en ese orden de ideas, no que mi hijo, que Señor, que no se aparte, que no sé qué. Ey, un momentico. Hay otras cosas. La palabra de Dios enseña que la puerta es estrecha y el camino es angosto. Yo lo único que es ayúdalo a andar en la puerta estrecha. Señor, produce en él. Y miro la Biblia a Pablo. Y me voy guiando por lo que el Espíritu Santo. Y si ese día no oré por mí, o no oré por mi mamá, ni oré por mi papá, era porque el Espíritu Santo no quería. Me voy contento. Porque fui guiado por el Espíritu Santo a orar lo que Dios quería que yo orara. No sé si me da a entender. Pero por favor, escudriña la palabra. Agudiza tu oído espiritual. Para que cuando te arrodilles, primeramente pedirle a Dios que te guíe. Segundo, ayúdame a escuchar tu voz. Y habla con la expectativa que el Espíritu Santo te va a hablar. Señor, mira hoy este grupito que aquí está. De seguro que algo me dice el Espíritu Santo. Algo me dice. Algo me dice. Me guío por eso. Entonces, lo que yo quiero es eso. O lo que te quiero manifestar. Hermano, hay una oración mecánica, una oración carnal y una oración guiada por el Espíritu. Y para eso tenemos que agudizar. Y esa oración no es solamente para hacer guerra espiritual, es para todo en la vida. Oremos.